Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema de integración por partes. Buenas Entonces, tardes. buenas tardes. Ayer habíamos visto que hay tres tipos de ejercicios en los cuales aplicamos el método de integración por partes y que el tipo de ejercicio que tiene mayor grado de dificultad es en el caso en que se integra el producto entre una función polinómica y una función compuesta. Ahora bien, hay otro tipo de ejercicio o hay un ejercicio que también, ¿verdad?, puede presentar algunas peculiaridades, y es el caso del primer tipo cuando tenemos una función exponencial multiplicada por una polinómica. Aquí tenemos que x cuadrado es la función polinómica y la 2x es la función exponencial. Si observamos bien, la variable que acompaña o el grado de la función polinómica es 2 veces mayor que el grado del argumento de la función exponencial. En este caso, yo voy a tener que emplear el método de integración por partes 2 veces. Este es exclusivo solo cuando es el producto entre una función exponencial y una polinómica. Y se integrará el número de veces así como sea la diferencia entre el grado de la función polinómica y el grado de la variable del argumento. En este caso se integra 2 veces porque el exponente de la función polinómica es 2 veces el grado de el argumento de la función exponencial. Si hubiese sido x al cubo, eso implicaría que sería 3 veces mayor que el grado del argumento de la función exponencial. En ese caso, hubiésemos tenido que integrar por partes 3 veces. Bueno, veamos el desarrollo de este ejercicio. Entonces, establecimos que en el caso de una función polinómica multiplicada por una exponencial, la polinómica, y vamos a denominarle f de x, y a la exponencial g' de x. Entonces, determinamos f' de x, que en este caso es 2x, y la antiderivada de e a la 2x, que es 1/2 de e a la 2x. Entonces estamos listos para aplicar la fórmula de integración por partes. Y dice la fórmula de integración por partes que voy a multiplicar f por g. Es decir, voy a multiplicar x cuadrado por 1/2 de e a la 2x. Esto me va a dar como resultado 1/2 de x cuadrado por e a la 2x. Luego dice la fórmula de integración por partes que voy a restarle la integral de f' de x multiplicada por g de x. Es decir, voy a multiplicar en ese sentido. Entonces va a ser la integral de
2x por 1/2 de e a la 2x diferencial de x. Okay, podemos simplificar un poco la integral. Y esto, perdón, el 2 lo voy a cancelar con 1/2. Y tendríamos la integral de x por e a la 2x diferencial de x. Entonces, como el grado de x inicialmente era 2, en esta expresión me quedó de grado 1, pero es exactamente el mismo grado del argumento de la función compuesta. Es decir, no puedo utilizar las reglas de integración o el método de sustitución para integrarlo. Entonces, tengo que aplicar nuevamente la integración por partes. Entonces, esta fue la primera vez que utilicé la integración por partes. Aquí voy a utilizarlo una segunda vez. O sea, esto es la segunda integral que voy a resolver empleando el método de integración por partes. Entonces, x va a ser x y g' sería e a la 2x. La derivada de f' de x es, perdón, la derivada de f de x es 1. Y la antiderivada de g' de x es 1/2 de e a 2x. Entonces, copio esta primera parte porque esto ya lo tengo resuelto. Y ahora lo voy a restar de la antiderivada de esa expresión. Pero recuerde que aquí yo voy a aplicar nuevamente el método de integración por partes. Nuevamente, es decir, va a ser f multiplicado por g. En este caso, f es x. En el caso anterior, recuerda que f era x cuadrado, aquí f es x. Y g es 1/2 de e a la 2x menos la integral, y ahora va a ser de f' de x por g de x. O sea, este por este. Entonces sería 1 por 1/2 de e a la 2x diferencial de x. Esto va a ser igual a 1/2 de x al cuadrado por e a la 2x menos. Y ahora, esta última integral, yo no tendría problemas para integrarla porque puedo utilizar
las reglas de integración estándar, ¿no? Únicamente voy a extraer el 1/2 fuera de la integral. La derivada de a la 2x ya la conozco, que es 1/2 de e a la 2x. Y ahora sí, una vez que he integrado todo, le sumo la constante de integración. 1/2 x cuadrado por e a la 2x menos, aquí sería 1/2 de x por e a la 2x. Y aquí, al multiplicar esto, me quedaría negativo 1/4 de e a la 2x. Pero como este signo va a multiplicar a todo lo que está dentro de la integral, esto se volvería más 1/4 de e a la 2x más c. Solo nos queda factorizar la expresión. Entonces vamos a factorizar y el factor común podría ser 1/4 de e a la 2x factor de 2x cuadrado menos 2x más 1 más c. Sí, entonces habíamos establecido que en los casos en que se trate de una función exponencial multiplicada por una polinómica, si dependiendo de cuántas veces el grado de la polinómica es mayor que el argumento de la función exponencial, así emplearemos el método de integración por partes. Aquí era 2 veces. Para poder determinar la integral, tuvimos que integrar por parte 2 veces. Okay. Vamos a ver otro ejemplo. Confírmenme, por favor, si están escuchando bien, si no hay problemas con el sonido. Sí, se escucha, Ali. Gracias. Es que aquí me apareció una advertencia que podía haber problemas con el sonido. Ok. Tenemos otro ejemplo. Este es el caso de una función polinómica multiplicada por una logarítmica. De acuerdo a lo que habíamos establecido, f de x va a ser la función logarítmica. Y g' de x va a ser la función polinómica. Entonces, la derivada de f en este caso es 1 sobre x
Y la antiderivada de g' de x, o la antiderivada de x a la menos 3, va a ser igual a menos 1/2 de x a la menos 1/2. ¿Sí? Recuerde que sería x a la menos 3 más 1, que es menos 2, entre menos 3 más 1, que sería menos 2. De ahí que g es 1/2 de x a la menos 1/2. Entonces, si aplicamos la fórmula de integración por partes, tendríamos f por g este por este. Y esto sería negativo 1/2 de x a la menos 1/2 por logaritmo natural de x menos la integral de, ahora vamos a escribir el producto de f' por g, que sería 1 sobre x por menos 1/2 de x a la menos 1/2, perdón, a ver, aquí era, no, aquí estoy, no es a la menos 1/2, disculpen, aquí tuve un error, es a la menos 2. A ver en qué estaba pensando. X a la menos 2 es 1/2 de x a la menos 2 por diferencial de x. Ok, entonces vamos a simplificar un poco para resolver la integral. Sería igual a menos logaritmo natural de x sobre 2 por x cuadrado menos la integral. Bueno, voy a sacar el 1/2 fuera del signo de integral. Y aquí, si opero este con este, si lo multiplico, porque esto, el primero es x a la menos 1, x a la menos 1 por x a la menos 2, sería x a la menos 3 diferencial de x. Y esta es una integral que ya conozco. Entonces sería más 1/2 por negativo 1/2 de x a la menos 2 más c. Esto va a ser igual a menos
logaritmo natural de x entre 12 cuadrado menos un cuarto de x a la... Esto va a ser igual negativo logaritmo natural de x sobre menos 1 sobre 4 x a la 2 más c. Solo restaría factorizarlo. Entonces podemos extraer factor común menos 1 sobre 4x cuadrado factor de 2 logaritmo natural de x, porque si multiplico un cuarto de x cuadrado por 2 logaritmo natural de x, me quedaría logaritmo natural de x sobre 2x al cuadrado más 1 más c. Veamos otro ejemplo. En este caso es similar al anterior. F de x va a ser la función polinómica. 2x más 1. Y G' va a ser la función exponencial. La derivada de 2x más 1 es 2. Y la antiderivada de e a la 3x es 1/3 de e a la 3x. ¿Ok? Ahora estamos listos para aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces, f multiplicado por g y eso nos daría 1/3 de x más 1 por e a la 3x menos la integral, y ahora sería del producto de 2 por 1/3 de e a la 3x. Veríamos 2 por 1/3 de e a la 3x
diferencial de x. Solo tenemos que resolver la última integral. Y voy a sacar las constantes fuera del signo de integral. Y la última integral es una integral que conocemos. Que es 1/3 de e a la 3x. Y al final agregamos la constante de integración. Multiplicamos. Entonces sí es 1/3 haciendo la corrección de 2x más 1 por e a la 3x. Y si multiplicamos 2/3 por 1/3, esto nos quedaría menos 2/9 de e a la 3x más c. Entonces solo nos restaría realizar la factorización. El factor común sería 1/9 de e a la 3x. Factor de en 1/3 caben 3/9. Y finalmente habría que realizar las operaciones que están dentro del corchete. 3 por 2, 6x. 3 por 1, 3. Menos 2, más 6. Entonces la respuesta sería 1/9 de e a la 3x por 6x más 1 más 6.